voltaje de 2.4 a 416, estos tienen que ser los valores del BIM que tienen ustedes de tener todos esos equipos, ¿verdad? Y así va. Y ahí, aquí está, mira, si la subestación es interior, o digamos se trata de una instalación interna, ¿va? La distancia que tiene que haber de fase a fase, cuando estamos hablando de 23 kilovoltios, es de 27 centímetros. ¿Ya? Se quita la pulgada. Y si es instalación exterior, es 38.5 centímetros. Entonces, que no me vengan que hay que dejar un metro de separación, que no sé qué. No, aquí está, miren, 27 centímetros. Claro, no le vas a dar cabal justamente, le das un poco más. ¿Qué es lo que te va a servir de referencia? El tamaño del fusil del transformador. Ah, no, es que si yo no tengo la tabla, no puedo hacer nada. No, hombre. Aquí está el fusil del transformador, va. ¿Ya? Esta distancia de aquí para acá, esa es la distancia clave. Como esto está aterrizado, ¿verdad? Esto está aterrizado. De línea a tierra, aquí está la distancia. Y de línea a línea, aquí está la otra. Solo la medida ahí. Dame un poquito más de esta distancia, por favor. Ahí me lo dejan separado. ¿Cuánto lo vamos a separar de tierra? De la pared, ingeniero, permitible. Para darme de 40 centímetros más. ¿Ves cómo es este asunto? Si no tenés la tablita, vas a saber cómo vas a hacer. Así es sencillo. Pero no, aquí está la tablita. Venden unos libretillas donde aparecen todas esas tablas que les estoy dando. Ahí andar si querés. Cada vez que tengas una duda, acá. Pero lo mejor es que te aprendas la formulita y ahí calculé, esto es rápido. No es necesario tratamos esta cosa. Va, esto es... ¿qué es esto? Déjame ver. Este es calibres de conductores, o sea, calibres de tubería. O sea, cuántos cables puedes poner en una tubería determinada. Por ejemplo, en el problema anterior pusimos cable 3 ceros, parece, ¿verdad? O 4 ceros. 3 ceros, ¿verdad? Eran 3 ceros más un número, un cero, me parece, más un 2 ceros, más otro número. O sea que teníamos 3 ceros, ¿verdad? Más un cable 2 ceros, más uno de tierra que era el número 1 cero. Va, entonces 3, 4, 5 cables vas a llevar ahí. Entonces 5 cables, cable 3 ceros, va, aquí cabe, 3 ceros. THHN, va, este es THHW, THHN, aquí está. 3 ceros, aquí está. 5 cables llevaba, 1, 3, 5, aquí está, miren. Tubería 2 pulgadas. ¿De acuerdo? Ahora viene la recomendación de clase, ¿va? Mira, hijo, cuando te dé cabalito la cantidad de esa, no pongas esa, poner el inmediato superior. Ya, entonces ponerlo en 2,5. ¿De acuerdo? O en 3 pulgadas. ¿Ya? Mire, pero en el NET dice que puedo poner 5 cables en tubería 2 pulgadas, ingeniero. ¿Por qué quiere usted que yo ponga de 2,5? Vaya, pues, hay que hacerlo así, como usted. No quiere hacer caso, hacerlo así. Hasta que se dé. Entonces ahí, asesores van a aprender. Hay gente que aprende de la experiencia de los otros. Y hay otra que necesita que le pase aquello para aprender. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes tienen la ventaja de que pueden aprender de la experiencia del día del pasador. ¿Ya? Entonces yo ya les digo, miren, si les da cabalito, no le pongan este tamaño, pongan el otro sentido o 2 calibres más arriba. ¿Ya? Porque es cierto, caben los 5 cables en esta tubería, caben en 2 pulgadas, pero cuando el pedacito de cable de tubería es así de pequeñito, que vos lo vas a pasar ahí con los cables, los 5 cables los vas a meter ahí, un pedacito, va, que vas a pasar, va.
ahí van a pasar todos los cables, no hay problema. Pero en un tirón de 50 metros, mira a ver si puedes hacer eso. No vas a poder. ¿Ya? Y a medida que tengas la distancia más alejada entre pozo y pozo, incrementarle más a la tubería. ¿Ya? Porque vaya, 2,5 le caben 8, ¿vale? Bueno, puedo ocupar 2,5 en un tirón de unos 15, 20 metros. Pero si ya son tiros de 70 metros, 70 metros, yo me voy con 3 picadas. Un solo jalón le va a pegar los cables y ya estoy allá. En cambio los otros vas a tener que compartir, más gente que vas a emplear, que vas a tardar más tiempo y puedes hasta dañar el cable. ¿Ya? Entonces no te quedes ajustado. ¿Ya? No te fregues por solo. Date holgura, pues. No te fregues por solo. Bien, continuamos. Ya saben para qué se ocupa esta tabla, ¿verdad? Esta es otra tabla también de la misma cosa, pero para otros tipos de cables, ¿verdad? Hay algunos que ni los ocupamos acá. Hay unas tablas que son, aquí estaba la clave, la diferencia. Aquí sabes que esto va en EMT, tubería EMT, porque antes había una sola tabla para todos, ¿no? Ahora ya una para EMT, otra para PVC, otra para no sé qué. Para cada tipo de conductor, de tubería, te ponen una tabla. Yo me he fijado en toda esta tabla y la misma es, por gusto, pues, ¿verdad? Este es de PVC, mira. La misma tabla, pero para PVC. Bien. Este es un circuito de arrastre. Estas dos cosas las van a hacer en el laboratorio. Por cierto que dice que nos hacen falta ahí comprar unos interruptores, varias cositas que hacen falta, ¿verdad? Entonces, para poder hacer los laboratorios, aquí están, nos faltan 2 tomas hembra para encontrar 2 interruptores sencillos con placa 4 receptáculos color matriz, 4 interruptores de cambio, 2 interruptores de 4 vías. En total, ahí donde cotizaron, la dio $33.60. Entonces queríamos ver si ustedes hacen la cabuda ahí y compran este material. A todos los años hemos pedido algo, cable y todas esas cosas, ¿verdad? Pero cable ahorita sí tenemos, no hay problema. Pero sí nos hace falta esto. Entonces, yo quisiera dejárselo a alguien para que se encargue de usar esto y entre todos dan una hora o lo que salga, ahí sacan la lista y compran ese material para que le vamos a hacer la laboratorio. Le puedo dejar aquí al compañero, aquí, lo voy a dejar aquí, porque es que los nuevos tienen más de los más usos aquí. Eso es lo que necesitamos para empezar a dar los laboratorios. Entonces, aquí en la lista de estudiantes y ahí se van anotando, ¿verdad? Si alguien tiene algún conecte en algún lugar donde lo pueda conseguir más barato, pues magnífico. Entonces, aquí está circuito típico de arranque y paro. Esto es de lo más sencillo que hay, ¿ya? Esto que está acá, son las bobinas, son los contactos del relé, del contactor, ¿verdad? Las que se cierran. Por ejemplo, en este caso están abiertos, ¿no? La corriente no entra, por lo tanto el motor está apagado, ¿ya? Estos son unos relés de sobrecarga que van conectados justamente ahí y sirven para que si el motor tiene algún problema se abren y dejan el circuito fuera, lo apagan. Bien, entonces de acá, de 2 líneas de acá, se saca la alimentación para el circuito de control. Este transformadorcito de control no necesariamente lo lleva, ¿ya? Porque si tú estás trabajando con 220 voltios,
Entonces, estos equipos soportan 220 voltios, entonces de un solo poder entrar, no necesitan poder de transformador. Pero ¿qué tal si el motor está trabajando a 600 voltios? Entonces, estos equipos de acá no vienen para 600 voltios, ¿ya? Entonces necesitan reducir el voltaje y por eso ocupan este transformador. O sea que, por ejemplo, nosotros en la práctica de laboratorio no vamos a ocupar transformador porque directamente vamos a entrar. Entonces aquí, bueno, ya alimentamos, aquí están, estos son los 3 relés de sobrecarga que están amarrados con estos 3 diacámetros, ¿ya? Estos sensores, estos son los sensores y estos son los dispositivos que se abren o se cierran, ¿no? Con el calentamiento. Aquí está la bobina del contactor, cuando esta bobina se energiza, estos 3 contactos se cierran, ¿ya? Esta es la bobina del contactor. O sea, el electroimán, si nos queremos ir a lo más, esto es un electroimán porque es una bobina. Este experimento todo lo hemos hecho ahí en primaria, ¿no? Que nos ponen una bobina y ponemos un hierro y la conectamos y se convierte en un imán. Y le quitas eso y ya se le quita el imán, ¿va? Eso es. Entonces, este imán lo que hace es que mueve el contacto está aquí, ¿va? Entonces cuando esto lo energizas, el contacto lo jala y ¡tac! Se cierra. Eso es básicamente, ¿verdad? Y esta es una botonera de arranque y esta es una botonera de paro. Y esto es un fusible que lleva ahí el circuito de control. Esta parte de acá se llama circuito de control y esta parte de acá es el circuito de puerto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que funciona este asunto? Bueno, fíjate que este contacto también es parte de este, mira. Todos los que tienen la letra M están relacionados, todos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Apretar aquí, ¿querés arrancar? Va, apretar. Por cierto que eso vos solo apretás y de ahí él se vuelve a separar, o sea que es una cosa instantánea, ¿verdad? Inmediatamente que apretás, después se suelta él solito. Entonces, vos apretás, a nomás hacer el apriete, entonces la corriente circula por acá. Al circular la corriente, en un instante va, el momentito ese, esto se energiza. Al energizarse este, cierra este, cierra este, cierra este y cierra este. Este vuelve otra vez a abrirse, porque solo es un momentito que vos lo escuchás, cierra y luego se vuelve a abrir. Pero cuando este se abre, ya este ya se cerró. Entonces el circuito ya queda energizado a través ya de este contacto de aquí. Ahí ya queda energizado. Entonces esto queda cerrado y el motor empieza a trabajar. De repente venís vos y querés pararlo. Entonces lo que haces es apretar el botón de paro. ¿Qué es esto? Lo apretás. Al apretarlo le cortas la energía al circuito de control. Entonces la bobina se abre y el motorcito se para. Así de sencillo es el circuito de control. Para un motorcito utilizado. Entonces si hay algún problema, suponete una sobrecarga o algo, entonces este relé dice, ahí pues hay una sobrecarga, entonces le manda a este que se abra. Entonces este se abre, al abrirse este, se desconecta otra vez el circuito de control y se apaga toda la máquina. Se protege. ¿Ya? Pues, entonces, ¿por qué razón es necesario bajar el nivel de voltaje acá? Porque aquí vos lo vas a escuchar con la mano, con el dedo. Entonces no conviene que aquí esté escuchando 480 voltios. ¿Ya? Entonces mejor escuchar 120 voltios o escuchar 24 voltios, porque también hay sistemas que trabajan a 24 voltios. ¿Ya? Entonces, escuchar 24 voltios no hay mayor problema, pues. ¿Verdad? 120 sí puede haber un poquito de problema, pero es un nivel pequeño, pero 480 sí puede ser un gran problema, ¿no? Entonces los circuitos de control no operan con voltajes muy altos, pues, sino que operan con voltajes de 120 para abajo, ¿verdad? O 240 voltios en el caso extremo. Bien, veamos qué más tenemos. Aquí está una curva de un motor, mira.
Mira qué interesante. La curva de arranque de un motorcito. Ya vamos llegando casi a la respuesta que quería el compañero por aquí. Ya vamos a llegar. Mira, esta es la curva típica de arranque de un motorcito. ¿Ya? Porcentaje de corriente, 100%. Quiere decir que este valor corresponde con la corriente nominal del motor. ¿Ya? Y este punto de acá, 600%. 6 veces la corriente nominal del motor. ¿Ya? Fíjate, el motor arranca, va cogiendo velocidad poco a poco, continúa cogiendo velocidad hasta que llega a su velocidad nominal. Ya aquí el motor se quedó trabajando, ya se trabaja con su corriente nominal, al 100%. Pero en el arranque le mandó un gran montón de corriente, del 100%. ¿Ya? Bien, hay otras curvas interesantes acá. Por ejemplo, mira esta gráfica de acá, es la curva de sobrecarga del motor. O sea, si estás por debajo de esta curva, el motor no le pasa nada. Si te vas por aquí encima de la curva, entonces vas a dañar el equipo. Entonces el dispositivo de protección, ¿a dónde tiene que estar? El dispositivo de protección tiene que estar debajo de esta curva y por encima de esta, porque si el dispositivo de protección está por encima de esta curva, entonces nunca va a proteger a la máquina. Primero se va a quemar la máquina y después va a ¿ya? Y por el contrario, si se encuentra por debajo de esta o la toca a esta, cuando arranque se va a disparar también. Entonces el dispositivo de protección tiene que andar más o menos por aquí, mira. Tiene que ser una cosa así. Algo así, ¿no? Que pase besando ahí, o por encima de la curva de arranque de la máquina. Tiene que estar aquí intermedio entre los dos. ¿Ya? Bien. Igual como esta curva de daño, porque esta es una curva de daño del motor. Así como existe esa curva de daño de ese motor, también existe curva de daño para los transformadores. ¿Ya? Y de igual manera existe una curva de daño para el cable. Y de igual manera existe una curva de daño para un contactor. ¿Ya? Los equipos tienen curvas de daño. Sobrepasar esa curva de daño en el equipo de daño, la arruina. Entonces tus protecciones tienen que estar por debajo de la curva de daño de los equipos. Y también por debajo de las corrientes de arranque de los equipos. En este caso, el motor es una de los comportamientos de arranque más complejos, digamos, que puedan haber. Porque mirad el tiempo que le tarda un motor en arrancar. Puede durar varios minutos. Hay motores que se tardan un montón en arrancar. Vaya, mira, ese motor se tardó 10, 20, 30 segundos en arrancar. Un poquito más de 30 segundos, ¿verdad? Por aquí 30 y algo segundos. O sea que empezó, lo energizaste, va, y empezó. Después de 30 segundos ya él agarró plena carga. Ya se fue moviendo con respecto a esa curva hasta que llegó aquí. Cuando llegó aquí ya estaba su velocidad nominal. Tranquilo, se quedó ya trabajando. En un transformador, cuando vos lo energizás, en el momentito de energizar, hay un corriente bien elevado. Esa corriente se tiene que llamar corriente de luz. La protección tiene que estar encima de ese valor y por debajo de la curva de daño del transformador. Igual aquí va, la protección tiene que estar encima de la curva de operación de la máquina y por debajo de la curva de daño de la máquina. ¿Ya? A veces con una sola protección no se pueden lograr las dos cosas. ¿Ya?
sino que necesitan dos protecciones para lograr la protección total del equipo. Por eso es que los motores ocupan un térmico y un fusible, ¿ya? O un termomagnético para arrancar, para proteger, perdón.